¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y de Parametro 19? Esta tarde de lunes en nuestra sala de redacción, la diputada María Antonieta Mejía. Ella es una de las diputadas más beligerantes del Congreso Nacional por parte de la oposición y también actualmente es precandidata como designada presidencial en la fórmula de Nas de Apura. Bienvenida a la sala de redacción del Proceso Digital. Gracias, saludos cordiales a todos los que nos sintonizan en esta ya casi tarde-noche, al pueblo hondureño, y gracias por la invitación. Sí, bueno, diputada, el tema que nos concita, lo último que ha ocurrido en este fin de semana, el jefe de las Fuerzas Armadas prácticamente en un discurso político ha urgido a ustedes, los diputados, a la aprobación de la ley tributaria y también ha dicho que la oligarquía es la enemiga de la democracia. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre este discurso? Bueno, mire, primero hay que remontarnos en la historia reciente. Aquí vemos un grupo de funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo que van a Venezuela a aprender un modelo venezolano para quererlo replicar aquí en el territorio nacional. Miramos una presidenta Xiomara que avala el fraude, que a toda vista y paciencia de todo el mundo es un fraude electoral, y quien avala la presidenta Xiomara. La cerecita del pastel viene cuando el hijo del que salía en el narcovideo va allá a Venezuela y lleva consigo al jefe del Estado Mayor Conjunto, el señor José Hernández. ¿Qué pasa ahí? Que se reúne con su homólogo, el que tiene las peores credenciales de América del Sur, el que está ligado fuertemente con el narcotráfico, quien está ligado fuertemente con el abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos, que dicho sea de paso, me acaba de confirmar usted que fue ratificado en el cargo después de 10 años. O sea, como que no hay más gente en Venezuela, obviamente, que le rinda tributo a Maduro, que ya se sabe que es de línea de izquierda y que ha estado ahí robándole los derechos al pueblo venezolano. Entonces, todas esas acciones, y luego recuerde que recientemente vimos al jefe del Estado Mayor Conjunto repartiendo comida en un lugar de la capital. Y anteriormente había dado unas posturas hablando de golpes de Estado. Entonces, esa narrativa y esas acciones inclinan más a la izquierda. Entonces, lo que estamos viendo hoy por hoy y lo que sucedió ayer en el Día de la Bandera de la Raza, si no mal recuerdo, es una postura de un activismo puro del jefe del Estado Mayor Conjunto, que se le olvidó el uniforme que portaba y que no le hizo mención ni honor a su uniforme, sino más bien a la militancia del Partido Libre. Es un vocero ahora, un portavoz de la militancia del Partido Libre, porque no es digno de un jefe mayor conjunto que aproveche los micrófonos para poder defender temas que competen únicamente al área civil. Son una institución apolítica, un tema que todavía no ha sido discutido en el Congreso Nacional y que él con sus posturas ya está coaccionando ese tipo de tema. Ese todavía está en deliberación en el Congreso Nacional, compete al Congreso Nacional, entonces está intrometiéndose en las cosas que le competen al Congreso Nacional, cuando el rol fundamental en la Constitución de la República, en el 272, le habla tácita y expresamente del cual es el rol de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, él también hacía una comparación y decía que las exoneraciones en el país, que superan los 60.000 millones según datos proporcionados por ellos mismos, equivalen a 6 veces el presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo toman ustedes este tipo de comparaciones que él hace? Paradójicamente, él hace una comparación que no sé de dónde la saca, ¿verdad? Habla de una comparación abismal, pero sí tengo que decirle al jefe de las Fuerzas Armadas que entonces ya que nos quitemos las caretas. La Fuerza Armada no es una institución que sea autosostenible. Percibe dinero del erario público a través del presupuesto general de la República. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas con ese dinero? Que lo ha vuelto bastante rentable a las Fuerzas Armadas y que dicho beneficio se traslada a la comandancia. ¿Qué hace? ¿Dónde están sus inversiones? Y esas inversiones, ¿qué le genera al pueblo hondureño? Porque hay que decirlo, han agarrado del erario público para hacer inversión, para hacerse ricos
a costa de los impuestos del pueblo hondureño. Entonces las Fuerzas Armadas están en la calidad moral de venir a decir de la ley de justicia tributaria, de las 10 familias, de contar con la narrativa del partido oficialista, sabiendo que ellos también han utilizado el erario público para hacer sus inversiones, hacerse más ricos, y han tributado. Le hemos visto, le vamos a contar las costillas, porque hay proyectos de inversión que tienen las Fuerzas Armadas que no necesariamente benefician o rinden las cuentas en su totalidad a través del Instituto de Pensiones. Entonces yo creo que hay que sostener también el equilibrio en las declaraciones, pero claro, él se va por el lado más fácil, como es el activismo. Él estaba hablando, replica sin conocimiento alguno el tema del que le fueron a vender, porque recuerde que hace poco un grupo del Departamento de Finanzas y de la SAT fue a las Fuerzas Armadas para venderle el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, pero dicho sea de paso, solo escuchó la parte del oficialismo. Para poder tener un equilibrio en la postura, tuvo que haber escuchado tanto a la oposición, ya que le interesan temas políticos, como a los sectores involucrados, para que miren los pos y los en contra de la misma ley. Pero no, decidió solo irse por el lado del izquierdismo, que responde a sus jefes, y ahí usted puede concluir en una sola cosa: perdió la autonomía y la independencia el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto. Se le perdieron las rayas al tigre, perdió toda credibilidad y hoy cayó como un activista más del Partido Libertad y Refundación. Sí, bueno, nosotros que estamos en el medio nunca hemos visto un militar procesado por enriquecimiento ilícito o por el manejo de fondos de los dineros públicos que usted habla, que ellos manejan. ¿Quién le cuenta las costillas a las Fuerzas Armadas? Es que no tiene quien le cuente las costillas, siempre ha sido una cúpula bastante alejada de lo político, pero ya que él se está influyendo en la parte política, entonces vamos a tener que volver a contarle las costillas a las Fuerzas Armadas, pero ahí se van a ir un montón a lo largo de la historia. Entonces creo que por eso está bien marcada en la Constitución de la República, que es una institución apolítica, pero creo que eso no lo entendió el jefe del Estado Mayor Conjunto, don Roosevelt Hernández. No lo entendió, no lo ha entendido, y se está llevando por medio a una institución noble que siempre se ha cuidado la credibilidad y siempre han descansado la democracia, el Estado de Derecho como aceite de balance. A ver, diputada, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas es una institución no beligerante y que es una institución apolítica. ¿Cuál debe de ser el papel de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones de la vida nacional? Porque por similares actuaciones también se le critica al actual ministro de Seguridad y encargado de la Policía hondureña. Bueno, mire, la postura es de conservar la Constitución de la República, que se respete, y ellos creo que no lo han entendido, pero entiendo porque a lo mejor andan persiguiendo algún fin político o tienen alguna negociación afuera, del cual el pueblo hondureño y nosotros en particular como oposición desconocemos, tomando en consideración algunas posturas y algunas acciones que no avalan nada el rol que le fue encomendado por parte del pueblo hondureño, en este caso particularmente en la jerarquía que ellos llevan, en el caso de las Fuerzas Armadas, y lo mismo en la policía. Por ende creo que están bastante desubicados, se les arruinó la brújula, se les arruinó el instrumento donde los ordena, los dirige y los coordina. Yo creo que la estrella de la flor de los vientos, que es el instrumento que utiliza, anda bastante desubicada y por eso no han agarrado el norte que les corresponde. Pero yo les invito a encauzarse, a que tomen el rumbo que le ha demandado, que lean la Constitución de la República, que lean su ley orgánica y que miren y se encaucen. Porque otra de las cosas, y lo he escuchado de varios compañeros y sociedad civil, que no ha estado contento con estas declaraciones, piden la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto porque ensucia y denigra a las Fuerzas Armadas. Más allá de eso, yo le digo que haga una reflexión, que haga una catarsis. ¿Por qué? Porque mire realmente que tiene un interés de conflicto, le brota su militancia política, que no puede llevar de la mano lo profesional de lo político. Entonces se le está yendo de las manos el tema profesional y le está dando cabida al tema político. Quisiera
ser positiva y pensar que eso es parte, porque tiene una Secretaría de Defensa a la cabeza, que es una política, que es una candidata del oficialismo, pero también es su jefa. Entonces, ¿qué le puede hablar la candidata del oficialismo al jefe de Estado Mayor Conjunto? De los programas y proyectos que tiene como candidata oficialista, que quiere cambiar el país en función de esto y lo otro. Y usted ve, la narrativa es la mismita del oficialismo. El golpe de Estado, que el narcogobierno, que los narcodiputados, que 12 años desastrosos, que las 10 familias, que la ley de justicia tributaria. Todo eso es la narrativa del partido oficialista. Y qué lástima que le copió el jefe del Estado Mayor Conjunto. Debería haber dado un discurso apropiado al día de por qué se le llama bandera de la raza, por qué conmemoran ese día, los ascensos de esto, invitarle a los que están ascendiendo que no cometan este tipo de caballadas, de politizar la institución tan noble como lo es las Fuerzas Armadas y que hoy está perdiendo toda credibilidad por causa de una postura. Por eso no podemos satanizarla toda, pero debería de quitarse entonces la vestidura de militante político y asumir con gallardía el tema de sus funciones como lo establece la Constitución de la República. ¿Y qué debe pasar a su criterio, diputada Mejía? Porque hay que decir también que los últimos jefes de las Fuerzas Armadas que hubo en el gobierno de Juan Orlando, uno de ellos se atrevió a decir que la reelección era legal y que a su conocimiento, a su criterio, era justa. Me refiero a René Ponce Fonseca. Y luego Tito Livio Moreno Cuello también se le decía que era un simpatizante del partido en el gobierno. Lo que ha sucedido con los últimos dos también del actual gobierno, uno ya es viceministro de Defensa, está en Copeco, perdón, y el otro, correcto, Jorge Fortín, y ahora lo que ha pasado con Roosevelt Hernández. ¿Qué debe pasar con los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la postura que ellos deben asumir ante acontecimientos políticos? Bueno, mire, no conozco mucho cómo se mueven los hilos de la jerarquía, pero sí sé que muchos vienen en escalonadas, ¿verdad? Y son bien respetuosos de esa jerarquía y de ceder siempre sus promociones. Creo que los que le anteceden o que le van a preceder al que está en funciones ahorita, creo que tienen que tener las barbas en remojo, hacer un análisis técnico, operativo y político de todo el accionar de todos los jefes del Estado Mayor Conjunto que han pasado en la historia democrática del país, cuáles han sido sus aciertos y desaciertos, y en base a eso actuar conforme a principios, porque no vamos a avalar tampoco las conductas de los antecesores, ni tampoco estamos avalando las de lo que están actualmente. Entonces, si lo que antes era malo, ¿por qué seguirlo haciendo? Es el momento de hacer las cosas correctamente y volverlo a encauzar. Pero estamos viendo que ahora evidentemente se inclina para la izquierda. La balanza de las Fuerzas Armadas hoy por hoy está para la izquierda. Y yo no lo dice María Antonieta, lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, hablando de temas políticos cuando no le compete hablar de esos temas. Unos dicen por ahí que son estadistas, otro dice que es la clase que está cambiando de paradigma el tema de las Fuerzas Armadas. Discúlpenme, pero las Fuerzas Armadas creció con un solo rol, que es preservar la soberanía, garantizar las elecciones y la alternancia entre el poder. Y no es posible que a estas horas, a 149 días de las elecciones internas, estemos viendo una Fuerza Armada partidaria, inclinada para un solo lado de la balanza, cuando él tiene que ser exactamente el equilibrio. Es totalmente paradójico. Ustedes recién aprobaron los nuevos generales, 10 nuevos generales de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes miran los currículum, analizan los currículum, o bajo qué parámetros aprueban estos ascensos? Bueno, recuerde que ellos pasan un filtro a lo interno de la institución que no podemos discutir, pero siempre pedimos referencias de los mismos. Yo recuerdo cuando se le estaba dando también al general Roosevelt Hernández, y hablaron de que era un hombre bastante profesional, que no iba a ser político, hablaron maravillas de él. Pero del dicho al hecho hay bastante estrecho, y hoy por hoy pues lamentamos que este tipo de situaciones se esté dando.
Yo creo que ellos terminan su periodo ahorita en diciembre y tienen derecho a reelegirse siempre y cuando la mandataria así lo disponga, pero también sé que a lo interno de la institución castrense hay una jerarquía que va reemplazando a los que van de salida porque ellos ya van para jubilación. Entonces creería yo que son los que van a antecederlo, es que lo que van a poner el pie de la balanza. Por eso creo que el ciclo aquí del activismo ya va a pasar a otra etapa. Termina su ejercicio del poder de las Fuerzas Armadas y va a terminar como Fortín en una Secretaría de Estado, porque a la vista y paciencia que hay que enchambarlos. Sí. Bueno, ya brevemente, ya para ir concluyendo, y me quedan algunos temas. Este tema de la ley de justicia tributaria va a ser una moneda de cambio para negociar la ley de extradición, ¿cree usted, con la clase política representada en el Congreso? Mire, lamentablemente escuché esas declaraciones de un precandidato presidencial, que lamento mucho el que haya hecho como moneda de cambio, porque aquí los poderes ejecutivos y el poder legislativo tienen los roles bien marcados en la Constitución de la República. Aquí no le demanda de hacer intercambios ni trueques bajo la mesa. Aquí la responsabilidad de la presidenta es volver a activar el tratado de extradición, precisamente para ser coherente con la lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico. El no hacerlo, entonces queda evidenciado que ella quería venir a tomar el poder, abusar de la confianza del pueblo hondureño y ayudar a su familia apañando sus sinvergüenzadas, porque no podemos omitir, el narcovideo salpica a la familia Zelaya y ellos se han cubierto en salud con el tema de la denuncia de la extradición, con el tema del pacto de impunidad también. Eso hay que dejarlo claro. Y el tema de la ley de justicia tributaria, lo hemos dicho, nosotros no estamos negociando la ley de justicia tributaria, nosotros hemos pedido que se agreguen las observaciones que como oposición hemos dado, que también se socialice con los diferentes sectores y se recojan todas las observaciones de los sectores para hacer una verdadera ley que cumpla con todos los parámetros y requisitos y que todos queden felices y contentos de no dañar, ni perjudicar, ni beneficiar a un solo segmento, sino que también el pueblo hondureño se vea beneficiado. Pero al día de hoy han dicho que le han hecho 44 reformas a la ley, pero no se ha presentado el documento final en el Congreso Nacional. Entonces, cuando usted no conoce el documento final, no puede opinar del mismo. Por eso que nos extraña mucho la postura del jefe del Estado Mayor Conjunto, que es una ley que está todavía en deliberación, que no se conoce en el Pleno, y que no se conoce las observaciones recogidas, porque si bien, como la mandó el Poder Ejecutivo de inicio, no la hicieron, no le vamos a aprobar. Y si saben contar, que no cuenten con los votos de la bancada del Partido Nacional, porque no estamos negociando, no estamos transeando, no estamos haciendo trueque con absolutamente nada. Si eso lo está haciendo, pues se le respeta al Partido Liberal y al Partido Libre, porque al final son comparsas y son amigos y al final entre ellos se entienden. ¿Qué valoraciones hacen ustedes? La semana pasada su precandidato presidencial, Narri Ostura, fue a través de un requerimiento, fue acusado en el Ministerio Público por una acusación que para muchos ya se había cerrado porque ya se había solicitado un antejuicio y se había negado, y varios precandidatos de otros partidos como Jorge Carlos y Salvador Narrala han avisado también de que vienen acusaciones contra ellos. También hemos recibido información de que el Ministerio Público prepara una acusación contra Ana García. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de todo este tipo de acusaciones contra precandidatos que no son afines al gobierno? Bueno, mire, ellos están cumpliendo con un manual que se llama el Foro de Sao Paulo, y el manual que contiene el manual de las dictaduras y cómo se pernotan en el poder. Y uno de los puntos a tratar es la persecución política a la oposición. Y en este caso, el Partido Nacional es la oposición más fuerte porque no ha recibido transfugas, no ha recibido tampoco esa transfusión para vitalizar un partido. El Partido Nacional sigue vibrante, sigue responsable con su militancia y sigue dando pasos contundentes de que sigue siendo un partido que tiene base sólida. Y en ese sentido, a quien le tienen miedo es al candidato que repunta los impuestos. ¿Y quién es? Papi a la orden. Es un candidato que no ha ido de frente con el oficialismo criticando ni señalando, y eso muchos se lo cuestionan. Pero una persona que no descalifica, el persona que más bien dice que con hechos es cuando más se habla, porque palabra ya está cansado de escuchar el pueblo hondureño. Quiere acciones contundentes, no quiere medidas populistas o demagogia,
como muchos pretenden alcanzar la presidencia. Él quiere in situ, que los vayan a ver, que visiten a cada departamento, a cada municipio, que le toquen la puerta y que el compromiso sea face to face con el electorado, porque al final es un compromiso con el electorado que usted hace y con Honduras, y en ese sentido no descartamos que venga una ondada de requerimientos precisamente para debilitar la oposición política y que ellos se le quede servida en la mesa para hacer unas elecciones democráticamente, pero debilitando la oposición, como pasa en Venezuela. Sí, ¿y qué comparación hace? Bueno, hay acusaciones contra líderes políticos, pero a más de un mes del narcovideo todavía en Honduras no hay ninguna, o sea, ninguna acción por parte del Ministerio Público. Hay que el Ministerio Público solo mira con el ojo derecho para la derecha, porque la izquierda es miope. Recuerde usted que allá fueron nombrados en Nueva York, ¿va? ¿Se acuerda usted que fueron nombrados en Nueva York? ¿Y qué hizo el fiscal? Los invitó a tomar cafecito con pan y rosquita, mire, y que dijo, vengan, cuéntenme, tuvieron que ver algo con el narcotráfico. No, pues 3 doritos después les comento que tienen un video. ¿Y qué hizo? Nada, solo cerrar el ojo izquierdo, pero miremos el derecho, porque en eso hay que alabar al partido de gobierno. Mire, son especialistas en crear cortinas de humo cuando mira que hay un tema en particular que los ataca y que no les ayuda como gobierno a redituarse. Y en el caso particular, el narcovideo sigue golpeando al Partido Libre, la denuncia de la extradición por parte de la presidenta Xiomara Castro para apañar la sinvergüenzada de su cuñado sigue siendo visible, sigue siendo un tema que la gente no olvida, y con esto la cereza del pastel, la Corte Suprema de Justicia declara constitucional los delitos de la administración de su señor esposo, o sea, que se cubre el familio con todo el aparato estatal y que no importe el pueblo hondureño. Eso es una realidad. Y por eso es que hoy estamos como estamos, y esto es la crónica de una muerte anunciada. Libre baja en las encuestas, y lo único que le tiene es persecución política a la oposición, montándole cualquier tipo de requerimientos, sean ficticios o objetivos, porque de cara a las elecciones internas vienen las demandadas, miren, y eso es una realidad que le van a querer montar. Ahora le voy a dar otro dato importante. ¿Desde cuándo no mirábamos a Lufer coaccionar? Ve que estaba dormida. ¿Desde cuándo? Desde que se eligió el fiscal general. Desde ahí habíamos visto un Luferco muerto y enterrado, pero revive y con un caso ficticio y directamente a la oposición, porque no había hablado nada del narcovideo, no presentó ningún requerimiento, ni tampoco hizo una investigación. Pero se la amiga los bigotes para desempolvar casos de la MAS. Significa que entonces el Luferco no está dando el ancho, solo está levantando la suspicacia para apaciguar y servir de cortina de humo al gobierno oficialista. Nosotros condenamos lo que es la instrumentalización de las instituciones para la oposición. Lamentablemente esto socava la democracia y el Estado de Derecho y la libertad del pueblo hondureño. Bueno, paradójicamente el mes de septiembre fue uno de los meses donde más drogas se incautó en Honduras. Alrededor de 8 toneladas de cocaína se incautaron en el mes que precede la ruptura del tratado de extradición, lo que dice que en Honduras los cárteles siguen vigentes. No, es que ahora tienen carta libre, ahora pasan como Pedro por su casa, pero mire, yo no sé por qué nos alarmamos. Si nos remontamos en el tiempo, en el 2006, cuando el expresidente Zelaya gobernaba Honduras, no se acuerda, las narcopistas eran a flor de piel, en todos lados había narcopistas. El narcotráfico se incrementó de cómo lo dejó Ricardo Maduro, en un 50%, aquí aumentó un 80%, el 30% del narcotráfico incrementó en el gobierno del expresidente Zelaya, abriendo las narcopistas, las narcoavionetas, todo caían acá, pero no nos extrañe porque ya vimos quiénes son parte de los narcos, que tiene vinculaciones con el narcotráfico. Ahí está en el video, todo el mundo sabe. Aquí solo las autoridades del Ministerio Público solo miran con el ojo derecho porque la izquierda lo tiene engañado. Sí, bueno, y ya pasando, diputada, a otro tema también. El Congreso ahorita discute una ley de cielos abiertos con Cuba. Se ha hablado mucho, tantos aristas que tiene esta ley. Recordamos que los cubanos antes iban a Ecuador y allí estaban pernoctando para pasar poco a poco hacia Estados Unidos, luego con Nicaragua, los vuelos a Nicaragua para hacer más corto el viaje. ¿Cree usted que al aprobar esta ley Honduras va a ser utilizado también como un puente migratorio?
Bueno, no lo descartamos porque tomé en consideración que este es un acuerdo bilateral que se quiere entrar con Cuba, pero usted sabe que la economía en Cuba, ¿qué nos puede ofrecer a nosotros los hondureños? Yo creo que hay que analizar las alianzas estratégicas y qué tanto nos pueden ayudar como partido y en la economía, como país en la economía. Y todo el mundo no desconoce la poca economía que tiene Cuba. ¿Y quién va a comprar un pasaje? Únicamente compran un pasaje a aquellas personas que están viendo de miras a poder migrar por una ruta que no se exponga tanto la vida como lo hacen los balseros, ¿verdad? Ellos ahora buscan la ruta aérea para poder hacer ese trasiego a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Por un lado, dígame qué otra cosa podemos nosotros adquirir de Cuba. El tema particular acá es que Cuba no nos puede ayudar absolutamente nada. Turismo. ¿Quién va a venir a visitar Honduras? El turismo sanitario que dice Luis Redondo. Bueno, no sabría yo decirle si el turismo sanitario del que él habla es que ni la familia Zelaya va. Acuérdese dónde fue operado Héctor Zelaya y que lo publicó en sus redes sociales. No se operó en Cuba. No utilizó el turismo sanitario, el servicio sanitario que ofrece Cuba, no fue a Venezuela, no fue a Nicaragua, es más, no fue ni al hospital público de acá, no fue al hospital escuela, mucho menos al Catalino Rivas, pero póngale a la empresa privada, a los hospitales privados, tampoco. Fue a Estados Unidos, allá donde dicen, ahí en el departamento donde nos están viendo, ahí ese es el descaro y el cinismo del gobierno de la refundación, que escupe sandeces a los pitillanques, al capitalismo, al neoliberalismo, al imperio, que la soberanía, que la dignidad, pero la matan porque todos los hijos de ellos allá nacen en Estados Unidos. Entonces son doble moral y son unos cínicos porque hoy le hacen vender al pobre hondureño de que si están solidarios con ellos, pero por otro lado se hacen ricos a costillas del pobre hondureño. Y bueno, y su mensaje final, usted va como precandidata designada presidencial por el movimiento de Naf Diaspora. ¿Cómo ha sido el trabajo? Ustedes ya han andado visitando comunidades, caseríos, barrios. ¿Cómo ha sido ese contacto con la gente? ¿Qué nos puede compartir aquí ya a pocos meses para las elecciones primarias? Bueno, mire, muy contenta por el recibimiento que nos hace el pueblo hondureño. Hemos llegado a cada municipio y a recóndito de cada departamento, estamos visitándolo. Estamos conversando con la gente para conocer la necesidad de primera mano, que nadie nos lo cuente, para de esa manera pues, formar nuestro plan de nación y presentárselo al pueblo hondureño, un plan de nación que sea materializable, que sea viable, pero sobre todo sea realizable, para no venderle demagogia ni medidas populistas, sino más bien qué vamos a hacer de cara, por siendo favorecidos por el pueblo hondureño, qué vamos a hacer de cara a corto, mediano y largo plazo, para que el pueblo hondureño sepa lo que vamos a hacer y sabiendo que tenemos un candidato que no viene a improvisar, que él tiene las más altas credenciales de la experiencia, que no va a venir a inventar el agua caliente como unos han pretendido acá, que no va a cambiar el modelo de la noche a la mañana como pretenden acá, que no vamos a copiar el modelo de Cuba, mucho menos el de Venezuela, mucho menos el de Nicaragua, que nosotros vamos a trabajar fuertemente, ¿para qué? Para poder llevar la descentralización a todos los gobiernos locales, para que de esa manera la intervención del Estado sea mínima y tengan todo en el gobierno local, la intervención del Estado a través de la infraestructura, de la educación, de la salud, de la escolaridad, de todo exactamente el trabajo social, lo vamos a hacer a través de los gobiernos locales, para poder evitar esa concentración de poder en el Estado y no tengamos que estar siempre dependiendo solo del gobierno. Entonces le vamos a dar la descentralización al tema de los alcaldes. Por eso invito a todos los del departamento 19, que fueron vital para este gobierno, que les dieron un triunfo contundente, que le invitaron a sus familias a que votaran por un cambio. Les mintieron, se burlaron de su voto, se siguen burlando y se siguen sirviendo de su voto. Les han visto la cara porque les prometieron muchas cosas y ni siquiera han sido suficientemente responsables con ponerles una persona que los atienda de forma digna, que les resuelva sus problemas allá de forma transparente y beligerante. Al contrario, lo miran
como el despojo humano, como que ya no lo quieren por allá, pero bien que se sirven de las remesas de su trabajo, del sudor de su frente que gana allá en los Estados Unidos y en todos lados del mundo donde nos miran, que mandan sus remesas. De eso se sostiene la economía y hay que decirlo, eso es lo que no mira el pueblo hondureño. Así que piense y razone su voto antes de emitir a sus familiares por quien votar. Vote por un cambio, vote no por la improvisación o porque sea la única alternabilidad que puede tener o la única selección. Dese el tiempo y mire y analice el candidato. En este caso, yo le pido el voto por Papi de la Orden porque es un hombre que no le viene a hablar bonito, que él le va a hablar con hechos y no con palabras, que él no se ha encargado de derrochar el dinero en temas de protocolo. Al contrario, usted ve toda la infraestructura que hizo aquí en el gobierno local de aquí de Francisco Morazán, y usted va a ver que nunca inauguró un solo puente de desnivel, nunca inauguró. ¿Por qué? Porque él las obras las hizo para que la gente lo utilizara, no para llevarse los créditos, porque él sí pudo optimizar los impuestos de cada uno de los ciudadanos de Francisco Morazán, y conforme a eso es que él rinde su cuenta. Sus acciones hablan más que sus palabras. ¿Y en qué quedó la acusación, la querella que interpusieron un grupo de diputadas contra colegas de Libre porque les dijeron las muñecas de la mafia? Bueno, eso sentó un buen precedente porque el compañero tuvo bien disculparse, y creo que eso pues de alguna u otra manera ha marcado que algunos compañeros ahora se remitan cuidadosamente en el tema de vertir alguna opinión que vaya contra el honor de las personas, y en este caso particularmente las mujeres. Creo que hay que reconocerle, hay que destacarle al compañero Altamirano que tuvo a bien disculparse para no seguir, sabe que cometió un desacierto, y bueno, rectificar es de humanos también, ¿verdad? Equivocarse es de humanos y rectificar también es de sabio. Así que yo creo que deja un buen precedente, pero también no hay que sernos ciegos, sordos, mudos ante la violencia política que vivimos hoy las mujeres, y en el periodo donde una mujer preside los hilos del poder es donde más violencia política se ha dado. Así que no podemos ser partícipes por acción o por omisión, no podemos ser cómplices de esto, más bien tenemos que levantar la voz. Y usted que nos mira allá, también levante su voz. Si está incómodo con la situación del país, no se quede sentado, no se quede solo expectante, porque parte de lo que pasa en Venezuela es porque mucho del pueblo hondureño se quedó expectante. Ahora añora su libertad y nosotros todavía la tenemos, de cara aquí a un proceso de elecciones que vamos a tratar de asegurar, aunque ahora con las Fuerzas Armadas, que esperamos que rectifique su postura, no puedan garantizar ese proceso. Esta tarde en la sala de redacción de Proceso Digital y Departamento 19, la diputada María Antonieta Mejía, ella va de precandidata designada presidencial por el movimiento de la Río Pura. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todo momento en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.